Radio Intereconomía. Boletín informativo. Muy buenas tardes. Momento de mirar a los mercados en este cierre de sesión de las bolsas europeas en el día de Nochebuena, en el que el IBEX 35 no ha conseguido al final renovar sus máximos históricos y está a punto de cerrar ahora mismo con una caída del 0,08%, en los 17.135 puntos. En una sesión con muy poco volumen de negociación, poco más de 900 millones, y en el que la bolsa española ha llegado a marcar un máximo histórico de 17.165 puntos. Por tanto, recortes al cierre en esta media sesión de Nochebuena, en un día, en una jornada que ha venido marcada por la subida de los metales preciosos como el oro, la plata y el cobre, que han marcado también nuevos récords históricos. De hecho, a esta hora tenemos cotizando al oro por encima de $4.500, 4.520, subiendo un 0,3%, nuevo récord para la plata al borde de los $72,50, subida del 1,7%. Adrián Hostalez es analista de mercados de XTB. Creemos que van a seguir batiendo nuevos techos. Al final, la plata lleva los últimos 3 meses subiendo incluso más que el oro. Va a rebasar los $70 y probablemente siga subiendo, no solo porque se utilice como refugio, sino también porque tiene aplicaciones a nivel industrial. Por parte del oro depende mucho más de la geopolítica que la plata, pero es que la geopolítica nos sigue demostrando que puede dar sorpresas con las que no contábamos, y el 2026 seguirá siendo así. Dentro del IBEX 35 ha liderado las caídas Indra, que se ha dejado más de un 1%, seguido por Bankinter, con recortes del 0,88%, y de ACS, que ha perdido un 0,47%. Lo mejor para Acciona Energía, la compañía renovable, que ha ganado hoy un 0,9%. Por detrás Grifols, subidas del 0,7%, y Puig, la firma que ha conseguido hoy una subida del 0,6%. Miramos también al resto de bolsas europeas que han abierto sus puertas en este día de Nochebuena, como la bolsa de París, que también al cierre se está dando la vuelta y está cotizando ahora mismo con una caída del 0,02%. Recortes también para la bolsa de Londres, caída del 0,19%, con dos empresas protagonistas hoy en Europa: la petrolera británica BP y la farmacéutica francesa Sanofi. Roberto Sol, buenas tardes. Buenas tardes. BP cae un 0,39% en la bolsa de Londres. Ha llegado a un acuerdo para vender una participación del 65% en su negocio de lubricantes Castrol a la firma de capital privado estadounidense Stonepeak por alrededor de $6.000 millones. La compañía conserva el 35% de participación en esta nueva empresa conjunta con Stonepeak. También Sanofi, sus títulos caen un 0,74% en el selectivo francés, y es que la farmacéutica anuncia hoy que acuerda adquirir Dynamax Technologies Corporation en una operación en efectivo valorada en aproximadamente $2.200 millones. Según el acuerdo, Sanofi lanzará una oferta pública de adquisición para comprar todas las acciones en circulación de Dynavax a $15,50 por acción. Y ahora mismo la compañía cae un 0,74% en el CAC 40. En Estados Unidos, el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500, que anoche, por cierto, marcaba un nuevo máximo histórico, apuntan a esta hora a una apertura bajista, en una sesión que será también más corta de lo habitual. Wall Street va a cerrar a las 7 de la tarde la española, y allí los futuros se mueven hasta ahora con tímidas caídas. El del Dow Jones perdiendo un 0,08%, el futuro del S&P 500 bajando un 0,02%, también bajando un 0,02% el futuro del Nasdaq. Bolsa americana, la que vamos a tener este miércoles referencias y también protagonista, Roberto. Así es, la primera, Dynavax Technologies, que sube un 39% en apertura. También Motiv, la empresa de software de gestión de flota respaldada por Alphabet, presentó el martes una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo símbolo MTVE, que cae ahora mismo en After Hours un 2,65% es Intel, y es que Reuters informa de que Nvidia detuvo las pruebas del proceso de fabricación de chips 18A de la compañía. No solo son empresas, también datos, y es que a las 2:30 conoceremos el dato de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Y acabamos con dos compañías, con Netflix, cae un 0,11% en After Hours, y es que dijo a sus accionistas que deberían rechazar la mini oferta pública de adquisición de TRC Capital Investment Corporation para comprar hasta 1.250.000 acciones de la empresa. Dijo que la oferta de TRC de comprar sus acciones a un precio de $91 cada una en efectivo está por debajo del precio actual del mercado, y además está sujeta a numerosas condiciones. Y acabamos con Nike, que en este caso sube un 2,30% en preapertura, y es que las acciones de la compañía suben después de una presentación regulatoria
que muestra que el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, compró hasta 50.000 acciones de clase B de la empresa. Les recuerdo el cierre del IBEX 35, que ha perdido en este día de Nochebuena un 0,08% y ha caído hasta los 17.131 puntos. Así cierran las bolsas europeas en este día de Nochebuena, en el que les hemos acompañado durante toda la mañana aquí en Radio Intereconomía. Así que de parte de todo el equipo y de toda la radio, desearles que tengan todos ustedes una feliz Navidad. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Radio Intereconomía os desea feliz Navidad. Intereconomía, feliz. Nico, pero falta Intereconomía, ¿no? Intereconomía. No, sí. Nico no quiere. ¡Feliz Navidad! ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador, la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. Cagmiñac le ofrece pulso geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Desde que comenzó la invasión de Ucrania, Rusia ha tejido una flota en la sombra, lo sabemos, ha sido una de las formas para eludir las sanciones que le han ido imponiendo. Ha vendido petróleo al margen de las sanciones internacionales, la Dark Fleet, la flota oscura, un entramado complejo que a quienes somos legos en la materia nos cuesta quizá entender y sobre todo intuitivamente nos cuesta entender cómo eso es posible a pesar de que hay gran cantidad de países implicados en intentar evitarlo. Por eso hemos decidido hablar con un experto para que se ponga algo de luz en este asunto. Nos acompaña Rafael Muñoz Abad, doctor en Marina Civil, codirector del Máster de Seguridad Marítima del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa CISDE. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer tenerte con nosotros. Lo primero, vamos a empezar sin perder tiempo, que esto es complejo. ¿Qué es el fenómeno Dark Fleet? ¿Qué es la flota fantasma? Bueno, es una estructura, un entramado operativo, incluso un ente marítimo, ¿no?, que sirviéndose un poco de las lagunas del derecho internacional facilita la exportación de hidrocarburos, principalmente petróleo y refinados, a un Estado que está sometido por las sanciones internacionales. Ese Estado, en el caso que nos ocupa, evidentemente,
se trata de Rusia. Es una flota controlada, adquirida, ex profeso, para servir los intereses de ese Estado que está sancionado. No tiene por qué ser una flota de titularidad estatal, ya que puede operar al servicio de muy diversas formas. Es decir, es una definición un poco general porque hay muchos detalles que podríamos tratar. En este caso, ese concepto viene unido, cuando lo escuchamos en cualquier medio, a Rusia. ¿Qué tiene que ver con Rusia? Bueno, pues Rusia es un gran exportador de petróleo y evidentemente necesita del transporte marítimo para sacar su crudo y sus refinados. Al igual que ocurrió con Venezuela o con Irán, porque la Dark Fleet, la gente tiene que entender que no es algo nuevo, es decir, que no es algo que haya nacido, una burbuja marítima ahí que se ha generado a raíz de la invasión de Ucrania y de las sanciones impuestas a Rusia. No, la Dark Fleet ya existía como la peor cepa del transporte marítimo. Entonces, bueno, Rusia, por el volumen de exportación que tiene, lo que está haciendo es engordar una, criatura marítima que ya existía, incorporándose gran cantidad de buques. Si Rusia tiene su naviera propia estatal, como es Sovcomflot, que no tiene nada que ver con el entramado Dark Fleet, y luego está, esta mecánica marítima de la que se sirve Rusia en esta coyuntura. Fíjate, sobre eso te quería preguntar, Rafa, si me permite llamarte Rafa. Considerando las sanciones de la Unión Europea, que vamos por la ronda 19ª, ¿ha evolucionado la operativa de Rusia desde que comenzaron esas sanciones en torno a la Dark Fleet? Me refiero, ¿ha ido perfeccionando su sistema? A ver, lo que la Dark Fleet ha ido aumentando. O sea, la Dark Fleet es una especie de cepa del transporte marítimo y lo que ha ido aumentando porque Rusia exporta y tiene demanda de crudo. ¿Cuántos buques hay? Bueno, podríamos decir que una cifra aceptable e incluso prudente en torno al 1.000 petroleros. Eso viene a significar entre un 8 o un 10% de la flota mundial de buques tanque, tanto de refinados como de crudo. Claro, ¿cómo ha evolucionado el fenómeno? A mí me gusta siempre abordarlo de dos puntos, desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista de la captación de los buques. Desde el punto de vista geográfico, la inseguridad en el Mar Rojo, Bab al-Mandeb, Golfo de Adén ha hecho que los armadores, temerosos de perder sus flotas, hayan desviado el tráfico por el Cabo de Buena Esperanza. Claro. Eso ha colocado a Canarias, ha expuesto a Canarias totalmente al tráfico Dark Fleet, ya un poco menos, pero durante los últimos 10 meses de manera considerable. Ahora el tráfico está volviendo al Mar Rojo. Eso significa que la zona expuesta empieza a ser el estrecho de Gibraltar. Así que geográficamente, bueno, esa es un poco la concepción, pero la realmente importante, ¿no?, es, digamos, la formación de la flota, cómo se captan los buques, y la variación es que, bueno, que ha habido un aumento continuo de petroleros que ya estaban un poco condenados al desguace, porque buques de 20, 25 años, amortizados por sus armadores, que han tenido una segunda oportunidad de seguir navegando gracias a este entramado operativo, porque la Dark Fleet no solo son los buques, sino un marco administrativo, jurídico, en forma de países, de terceros países de abanderamiento, las peores banderas de conveniencia, sitios como Palau, Djibouti, Sao Tomé, Suazilandia, es decir, sitios un poco surrealistas que de repente tienen una administración marítima y dan marco a esta flota. Pero bueno, la realidad es que esos buques ya existían. De hecho, a mí siempre me gusta citar el Prestige como una precuela del fenómeno Dark Fleet en sí. No sé si te respondo con esto. Sí. Además, me abres otra puerta, porque has hablado de petroleros viejos que cobran una segunda vida. Eso, lo primero que uno puede pensar, aún no conociendo el ámbito, es pues no cumplirán las medidas de seguridad o de respeto al medio ambiente que cumplen los más modernos, ¿no? Hay también una amenaza medioambiental porque exista y se acreciente esta Dark Fleet. A ver, la principal amenaza de la Dark Fleet evidentemente es medioambiental en forma de un accidente que acabe generando una marea negra, ¿no? Bueno, a mí cuando me preguntan qué tipo de buques compone la Dark Fleet, bueno, pues el origen es muy diverso. Hay que desterrar, la gente tiene que olvidarse de ese mito del Rusty Bucket o del petrolero viejo oxidado con 25 años de navegación.
Yo he visto de todo. Lógicamente, lo que más llama la atención del gran público es ese buque sucio y oxidado, ¿no? Evidentemente hay una parte muy, muy representativa de esta flota, que son petroleros con 20, 25 años de servicio, buques que ya iban a ser desguazados en Bangladesh o Pakistán, pero bueno, que gracias a este fenómeno se han reincorporado o se han mantenido en navegación, ¿no? Son buques que, bueno, son auténticas bombas de relojería medioambientales, que una vez que pasan a formar parte del Dark Fleet, abandonan las aseguradoras de prestigio, abandonan las sociedades clasificadoras de prestigio, abandonan los P&I Club, lo que se conoce en el argot marítimo como Protection and Indemnity Club, es decir, clubes de protección que son los que van a responder en caso de que el buque genere un accidente. Una gran aseguradora. Pero también me he encontrado buques con número IMO 99, 98, 97, es decir, buques tanques que tienen 5 o 6 años. Es decir, a lo que es la Dark Fleet se van incorporando buques de manera temporal, porque un broker que representa los intereses de un armador le sale un flete para llevar 1 millón de barriles de crudo de Ust-Luga a India y, bueno, y si es una buena ganancia, lo hace. Mira, hay una frase, es mía, con perdón, pero yo siempre digo que el negocio marítimo solo sirve a sus propios intereses, y esos intereses son la de las cuentas bancarias de sus armadores. También podemos decir que Rusia está operando como una especie de armador global al controlar de manera indirecta tanto buque, con lo cual es un fenómeno que está bastante vivo y que tiene muchos puntos que tratar para dar una concepción global de él. Como por ejemplo, lo hablaba antes de desarrollar la entrevista contigo, porque yo de este ámbito no sé nada, obviamente, no hay solamente una flota oscura, hay una más dura, otra más blanda. Explícanoslo y cuéntanos algún ejemplo o algunas cifras de proporción, como tú veas. Sí, hablamos de Dark Fleet dura, que son los peores buques, este tipo de buques que sus armadores ya lo iban a desguazar, reciben una oferta por medio de una empresa pantalla diseñada ex profeso para esto, y a través de un broker se realiza una transacción. Claro, esto nos lleva a sitios incómodos, ¿no? Como puede ser Dubái o uno muy curioso, como es el Distrito Financiero de Londres, City of London, donde se firman gran cantidad de los contratos de traspasos de buque, de fletamento, es decir, el entorno Commonwealth sigue teniendo un gran peso en la esfera marítima. Claro, también el actor griego, ¿no? Grecia, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, en la tradición máxima de sus armadores onassis. Grecia es un país de armadores. Bueno, pues las grandes navieras griegas, Minerva, Shipping, Nissos, el grupo Nissos, es decir, navieras reconocidas con unos estándares de calidad demostrados y en buenas sociedades clasificadoras, bueno, se están prestando al transporte del crudo ruso, es lo que llamo yo la conexión ortodoxa, ¿no? Entonces, bueno, los factores son muy amplios. Me parece que estabas también en posición de darnos proporciones. Por ejemplo, has hablado de que con la mayor paz en el Mar Rojo, Gibraltar volvía a cobrar, aquí al lado de España, volvía a cobrar importancia. ¿Cómo se reparten estas flota oscura, más dura y más blanda a su paso por Gibraltar? ¿Tienes cifras? A ver, Gibraltar es un actor marítimo, otra entidad marítima bastante interesante, ¿no? Gibraltar es un centro de negocio marítimo y de búnker. Búnker, para que los oyentes nos entiendan, es un término que hace referencia cuando un buque en tránsito hacia su destino final hace escala en un puerto para hacer combustible, para recibir un cambio de tripulación, bueno, una serie de gestiones que no le llevan más de 24 horas, a veces incluso menos. Ya se están viendo con regularidad, yo no tengo unas cifras exactas, pero sí hay bastantes fletes ya que proceden de puertos rusos, del Báltico, de Primorsk, de Ust-Luga, de Baltics, que hacen escala en Gibraltar, incluso en Algeciras. Son escalas totalmente legales, porque estos petroleros no tienen bandera rusa. Claro. La nacionalidad del buque la define la bandera o su puerto de registro, no el pasaporte de su armador o del manager que lo gestiona.
Entonces estas escalas de búnker a mitad de camino empiezan a ser habituales de estos petroleros que se dirigen hacia Port Said, con lo cual se está abriendo de nuevo la ruta a través del Mar Rojo, que la disminuyen 21 días por bordear el Cabo de Buena Esperanza. La lectura evidentemente de esto es que España, que es un país totalmente expuesto al fenómeno Dark Fleet y que yo creo que le da bastante la espalda, está muy expuesta al fenómeno en Finisterre por el dispositivo de separación de tráfico y luego ya en el estrecho de Gibraltar, evidentemente, con el detalle importante que se ha obviado, que la vía inferior del dispositivo de separación de tráfico de Gibraltar ya no la gestiona España, desgraciadamente, sino que la está gestionando Marruecos, y por ahí es por donde entran estos buques en condición de carga, es decir, cuando son medioambientalmente peligrosos. Hablabas de España. ¿Cómo nos afecta este fenómeno? Has dicho que en Canarias durante unos meses nos hemos visto afectados, en la cercanía de Gibraltar, si ahora empiezan a proliferar otra vez también. Has hablado de la Costa de la Muerte gallega por cuestiones obvias que todos conocemos, pero yo me pregunto, ¿está en la mano de nuestro país hacer algo para evitar los peligros de estos barcos? Porque no todo el mundo reacciona igual, ¿no? Hay ejemplos en socios nuestros que son más contundentes, otros menos. ¿Cómo lo harías tú o cómo lo ves tú? Sí. Bueno, como lo haría yo. Yo soy un simple investigador de esta... Sí, pero seguro que conoces cómo funciona y sabrías cómo evitarlo. A ver, España es un país con una política marítima bastante mejorable, por ser suave, ¿no? Y hace mucho tiempo que ha dejado de ser un país marítimo. Un país donde los temas marítimos no importan hasta que no tienes un prestigio abriéndote el telediario, escupiendo chapapote a la playa, y ya sabemos cómo fue la gestión política y técnica del prestigio. Entonces, España está totalmente expuesto al tráfico y España realiza una excelente gestión de monitorización del tráfico a través de los centros de control. Pero sin embargo tiene una actitud pasiva porque sus buques oficiales no están de una manera regular en la mar haciendo un acto de presencia. España desgraciadamente no tiene un cuerpo de guardacostas. Entonces, parece razonable que si eres un país con el mayor litoral de Europa, con zonas económicas exclusivas que no conllevan soberanía, pero sí jurisdicción medioambiental, con esas zonas económicas exclusivas grandes como en Canarias, parece razonable tener una presencia continua en el mar porque es una forma de enviar un mensaje al exterior de que te preocupa realmente lo que ocurre en tus aguas de interés y sobre todo quién transita por tus aguas de interés, más en estos escenarios de guerra híbrida, asimétrica, en el que el uso de un buque como vector ofensivo, ahí tenemos los casos de sabotaje en el Báltico, ¿no? Arrastrando el ancla por el lecho marino para sesgar un cable submarino, ¿no? El mundo está cambiando y demanda de una nueva política marítima más celosa o más implicada, ¿no? Como hace, por ejemplo, Dinamarca, salvando las diferencias, porque Dinamarca es un país marítimo con mayor peso en la esfera marítima que España, pero es un país con menos costa, un país en mar cerrado, como es el Báltico, por el otro lado en el Mar del Norte. El caso es que Dinamarca tiene sus buques anticontaminación, sus remolcadores de altura o supply y los buques de su armada, los tiene en el mar, haciendo acto de presencia, es decir, en las inmediaciones del tráfico, in situ, en los lindes de los dispositivos de separación de tráfico para adelantarse a un posible accidente. El año pasado hubo un petrolero, un flete Dark Fleet, no un flete duro Dark Fleet, pero sí un barco que hace tránsitos regulares con petróleo ruso llamado Eventin. Este buque quedó a la deriva con mal tiempo y no se fue a las piedras en la costa alemana y generó una marea negra porque Alemania tenía sus remolcadores de altura en el mar. Entonces son 5, 6, 7, 8 horas que se ganan. El Báltico, insisto, no es el Atlántico, es un mar donde las distancias son menores, pero es un mar con poca sonda, con mala visibilidad, con una alta densidad de tráfico, es decir, factores que favorecen que haya un accidente. Entonces nos encontramos entre dos modelos. Yo creo que España tiene una actitud un poco laxa, bastante mejorable respecto a la Dark Fleet, y los países bálticos, porque en el caso de Dinamarca es que literalmente le pasa la Dark Fleet por debajo del puente del Øresund. Vale, pues no pueden impedir el tránsito porque impera el derecho de libre navegación en los estrechos internacionales, el caso del Kattegat y Skagerrak, pero sí hace el máximo esfuerzo que puede hacer
para tener ese tráfico ya no monitorizado a través de un centro de gestión de tráfico, sino controlado in situ, con barcos que hacen una escolta a una distancia razonable, enviando ese mensaje de preocupación por tus aguas. Es fascinante, se nos quedan cosas en el tintero, pero creo que puedo hacer alguna pregunta más, Rafa, porque hemos hablado de cómo esto sirve para eludir las sanciones, pero no hemos hablado de que también estos buques podrían utilizar herramientas, las que fueran, para, por ejemplo, sabotaje de cables submarinos. ¿Quién nos dice que no, no? Y al final esto también es fundamental para la sociedad moderna, como está articulada en torno a la tecnología de la información. Sí, totalmente. Yo creo que el ejemplo más representativo fue el apresamiento que hizo Finlandia del petrolero Eagle S, bandera de Islas Cook, y subrayo Islas Cook. Islas Cook, un pseudoestado del Pacífico administrado por Nueva Zelanda, íntimamente relacionado al mundo Commonwealth. Tiramos del cable e igual acabamos de nuevo en un despacho de la City of London, sino en Gibraltar. Vale. Este petrolero estuvo retenido varias semanas por Finlandia y cuando se hizo una investigación sobre el buque, bueno, se le encontró gran cantidad de equipamiento, un exceso de equipamiento electrónico que no suele ser habitual en los buques mercantes, exceso de comunicación, es decir, que demuestran un poco que estos buques se pueden utilizar para, si no guerra electrónica, directamente actividades de espionaje en la llamada zona gris. Qué bueno. Da gusto aprender con alguien que sabe. Eso se llama tener autoritas. Rafa Muñoz Abad, codirector del Máster de Seguridad Marítima del CISDE. Ha sido un placer hablar contigo estos minutos y aprender sobre este asunto que es clave en la geopolítica actual. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos... Pero aún estás así, que no llegas a tu boda. Ay, vale. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera. La cuenta nómina de Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? ¿Te lo ponemos muy fácil? Hazte cliente online. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta nómina. Cajamar. Distintos desde siempre. Trabajo, esfuerzo, dedicación, entrega a la tierra que te vio nacer. No son palabras huecas, son sentimientos que estos días vuelven para recordarnos que lo mejor de nuestra vida está por llegar y lo vamos a compartir con los nuestros. Nosotros, la gran familia de Dehesa de los Canónigos, queremos entrar en un rinconcito de tu casa para desearte la mejor Navidad de tu vida. Dehesa de los Canónigos. ¡Feliz Navidad! ¿Oyes eso? ¡Es Winterland! En Parque de Atracciones de Madrid, del 6 de diciembre al 4 de enero. Déjate envolver por la magia, donde su reino de luz y hielo brilla más que nunca. Entrega tu carta, emocionate con Noel el musical, descubre los nuevos espectáculos. Parque de Atracciones de Madrid, la Navidad empieza aquí, online desde 23,90 €. En nuestro afán de seguir explorando las relaciones y prioridades geopolíticas de los distintos países, abordamos hoy una nación especialmente cercana, porque los lazos entre España e Irlanda tienen profundas raíces históricas. Desde las primeras migraciones de la costa norte hacia Irlanda, la llegada de irlandeses en el 17 y en el 18, tenemos una historia compartida que ha establecido vínculos duraderos y a día de hoy Irlanda y España siguen enriqueciéndose a través de sus relaciones bilaterales. Queremos saber cómo están, en qué punto. De hecho, este año se celebra el 90 aniversario del inicio de relaciones diplomáticas entre Irlanda y España y por eso tenemos la suerte y agradecemos la presencia aquí en estos micrófonos del excelentísimo señor embajador de Irlanda en España, Brian Glynn. Brian, bienvenido, buenas tardes. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Irlanda es un país pequeño, yo creo que eso no lo puede dudar nadie, ¿no?
pero es diplomáticamente muy activo. ¿Cuál es la posición geopolítica de Irlanda en un mundo como este, que no es precisamente el más tranquilo, que está en profunda transformación? La política exterior de Irlanda se basa en nuestra historia. Irlanda pasó 700 años intentando buscar su espacio en el mundo y finalmente en 1922 Irlanda es independiente. Y en las dos constituciones que ha tenido Irlanda, la resolución pacífica de los conflictos está en el centro de nuestra constitución. Y como España en la Segunda Guerra Mundial, Irlanda era neutro. Y Irlanda no es un país neutro en el sentido de Suiza, pero sí tiene una política, que es una política del gobierno, de todos los gobiernos, de no formar parte de una alianza militar. Eso no quiere decir que Irlanda sea neutro en cuanto a los conflictos ideológicos. Y claramente la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia, Irlanda está involucrado en el movimiento en contra de esa invasión como cualquier otro país. Pero eso quiere decir, en vez de buscar armamentos para Ucrania, hemos acogido a más de 100.000 ucranianos en Irlanda, que es más o menos 2% de nuestra población, y vinieron en 6 meses. Bueno. Y eso, eso no se hace fácilmente, pero los irlandeses han acogido a esos ucranianos y también mandamos equipamiento a Ucrania que no sea para uso bélico, principalmente en lo que es ayudar a las personas que están en situación difícil y también ayudar a los hospitales, ayuda médica. Embajador, ¿dirías que precisamente aprovechando esta coyuntura que tú dibujas, ha cambiado la percepción de vuestra neutralidad dentro de la sociedad irlandesa desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania? Ha cambiado en el sentido de que nosotros, los irlandeses, si se piensa en la geopolítica, ¿dónde está Irlanda? Irlanda está al lado de Gran Bretaña. Durante esos 700 años, una convivencia muy difícil, pero los británicos son entre nuestros mejores amigos y nuestros vecinos del otro lado son pescados principalmente. Y eso, claro, si tú vienes de Estonia, vas a tener otra impresión, otra imagen de lo que es tu seguridad. Y los irlandeses entienden que en la Unión Europea tiene un carácter cada vez más vinculado con la seguridad. Y eso viene también de los tiempos en que vivimos. Europa siempre ha gozado de un paraguas de seguridad de Estados Unidos, y es obvio, no solamente desde esa administración americana, pero desde hace algunos años, que Estados Unidos quiere que Europa tenga más responsabilidad para su propia seguridad. Y es algo que Europa lleva años diciendo que sí, quiere tener más responsabilidad. Pero esa responsabilidad tiene que venir de una manera ordenada. Es los programas que tiene la Unión Europea ahora para gastar más en defensa, modernizar lo que es todos los ejércitos de Europa, es algo que va a tomar tiempo. Hay un programa ambicioso de 5 años, pero probablemente tomará unos 10 años. Y Irlanda, dentro de esa coyuntura, como no formamos parte de una alianza militar, pero sí aceptamos que nosotros también tenemos responsabilidad para nuestra seguridad y estamos doblando la cifra de gasto en defensa, pero de un techo muy bajo. Ya vamos a subir del 0,2% del PIB al 0,4%, pero eso no quiere decir que vayamos a parar en eso, porque nos reconocemos que el mundo actual es un mundo en que un país neutro también tiene que tener la capacidad de contribuir a la defensa de lo que es nuestra Europa. O sea que dentro de esos debates de defensa europea, de rearme de Europa, hablando incluso de posibilidades, sin concretar, sabemos cómo funciona Europa de lenta, un ejército común, unas capacidades militares compartidas. Claro, Irlanda entonces, por lo que nos cuentas, está dispuesta a contribuir, a participar del proceso. ¿No teme que eso comprometa su neutralidad tradicional? No, porque en cada momento Irlanda puede escoger
si quiere profundizar ese relacionamiento en área de seguridad y defensa, y de todas formas aceptamos que la seguridad y defensa de la Unión Europea, de Europa, está amenazado. Entonces nosotros queremos estar en la mesa cuando se hable de esas cosas, y nuestra respuesta vendrá dentro del contexto de nuestra política tradicional. Irlanda viene reforzando desde hace tiempo su papel dentro de la Unión Europea. Próximamente va a asumir la presidencia del Consejo de la Unión en julio del 26, creo que es. Y eso, ¿qué le plantea? ¿Qué retos le pone sobre la mesa a Irlanda? Porque al final, en una Europa 27, no te toca tan a menudo. Es verdad, y yo llevo casi 30 años en la diplomacia, y esto es solamente mi cuarta presidencia, y probablemente la última, porque dentro de 12, 13 años yo espero ya estaré jubilado. Y esta vez los retos que tienen las presidencias actuales también van a ser nuestros retos. Lo que es la competitividad, los famosos informes de Draghi y Letta, que no son los primeros informes que nos informan de la necesidad de mejorar nuestra competitividad, pero yo espero que sean casi los últimos, porque si nosotros no tomamos en serio esa necesidad de mejorar nuestra competitividad, Europa va a estar en apuros en buscar su situación en una economía que va cada vez más rápido, y hay una necesidad de Europa de aprovechar de todo lo que es el mercado común que hemos creado. También en nuestra presidencia, claro que va a haber las consecuencias de esa invasión ilegal de Ucrania, y Oriente Medio. Y Oriente Medio es un tema en que Irlanda y España están muy unidos en el posicionamiento de nuestros gobiernos. Al mismo tiempo, en 2026, el tema más caliente, más gordo, va a ser el presupuesto de la Unión, porque hay una tradición en las presidencias irlandesas de hacer mucho progreso durante nuestra presidencia en lo que es el tema del presupuesto. Y no hay ningún secreto de que países como España quieren un presupuesto casi el doble del presupuesto actual. Irlanda ha pasado de ser beneficiario a contribuyente al presupuesto de la Unión Europea, y eso no quiere decir que hemos entrado ya automáticamente en el club de los que no quieren ni ven la necesidad de aumentar el presupuesto, pero sí, dada nuestra historia y esa proximidad con España, vamos a estar muy de la mano con España en proteger lo que es la política agrícola común y la política de cohesión. Siempre hay una negociación, y esa negociación no va a satisfacer a nadie, que quiere decir que al final va a satisfacer a la mayoría de los países de la Unión Europea. Siendo Irlanda un país europeísta y partícipe de ese proyecto, ¿cómo ve el auge de una tipología de socios un poco complicados? Estoy poniendo nombre, no tengo problema. Hungría, Viktor Orbán, quiere ser parte, quiere recibir fondos, pero a su vez no para de salirse un poco de los cauces, de incluso proclamar que el europeo es un proyecto casi en desintegración, decía este mismo mes, lo cual es una declaración muy grosera, ¿no? Muy gruesa. ¿Cómo se gestiona una Unión Europea que cada vez es mayor, 27, y creciendo, con socios que parece que lo que quieren es dinamitarla desde dentro? Mira, la Unión Europea como proyecto es el mejor éxito que ha existido en el continente europeo desde hace muchos siglos, y la Irlanda de 1972, cuando entramos en la Unión Europea, yo siempre digo, yo soy un bebé de la Unión Europea, porque firmamos nuestro tratado en enero de 1972 y 9 meses después nací yo. Entonces supongo que fue el optimismo de mis padres en esta época. Celebrándolo. Un optimismo justificado, francamente.
No sé qué exactamente les inspiraron de tener los 13 hermanos que tengo, que somos 14 en total. Sería mejor demográficamente si todos siguiéramos este camino. Pero en 1972 es cierto que hubo un momento en Irlanda en que veíamos las posibilidades que había. Irlanda quería entrar a la Unión Europea a partir de 1960, pero en esta época solo podíamos entrar con el Reino Unido, y con el bloqueo de Francia teníamos que esperar hasta 1972. Y estoy exagerando a lo mejor, pero desde el 72 casi cada año fue mejor que el año anterior, y pocas veces en la historia pasa eso. Entonces yo personalmente, claro que tengo una afición para la Unión Europea, no siempre compartido por todos, pero la gran mayoría de los irlandeses reconoce que nuestra independencia ha sido algo mucho más real dentro de una Unión Europea con la soberanía compartida, que parece algo irónico o contradictorio, pero en nuestro caso es lo que sentimos. Y Irlanda es uno de los países que más apoya a la extensión de los beneficios de ser miembro de la Unión Europea a todos los países europeos que lo quieran. Y el ejemplo de los Balcanes occidentales, donde llevamos más de 20 años intentando buscar la manera para que estos países que tuvieron su guerra busquen lo que otros países han encontrado dentro de la Unión Europea, la posibilidad de superar esos conflictos históricos. Y dentro de esa Unión Europea hay muchos países y cuando tienes una regla de consensos, que es lo que tenemos en la parte de política exterior, hay que buscar muchas maneras de encontrar una solución. Y el hecho de que ya estemos hablando del 19º paquete de sanciones contra Rusia quiere decir todos han sido partos difíciles, pero al final lo hemos conseguido. Y sí, es una pregunta abierta. ¿Cómo va a funcionar la Unión Europea con 30 o 35 miembros? Y luego hay varias respuestas, soluciones de eso. Alguno de ellos es cambiar los tratados. Claro, otras mayorías de votación, no apostar por el consenso, varias velocidades, minilateralismos. No sé cuál es la opción que más le gusta a Irlanda. La opción que nos gusta a nosotros es la opción que deja funcionar la Unión Europea, porque todo el mundo habla, cuando trabajas dentro de la Unión Europea, de lo difícil que es todo, que buscar consenso, tener que negociar con el Parlamento, con las instituciones, con los Estados miembros, pero luego al final de todo eso llegas al punto y dices, pero al final lo hemos conseguido. Y entonces nuestra cocina interna nosotros deberíamos dejar de hablar tanto de nuestra cocina interna. Nosotros nos pagan bien para negociar, para organizarnos, para tener soluciones. Y sí, es difícil, pero las alternativas son todas peores. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera, con los Estados miembros que tenemos, dentro de lo que es la estructura de la Unión Europea, las leyes de la Unión Europea, y cuando hay países que no están actuando de la manera debida, hay maneras dentro de lo que es los propios tratados de buscar soluciones. Pero para esa Unión Europea de 30 y 35 sí vamos a tener que buscar otra manera de buscar las cosas. Embajador, sabemos que en un Estados Unidos menos protector con Europa, pero además no solo menos protector, sino que pone en riesgo el bloque comercial más importante del mundo, nos pone aranceles, pues hay quien dice hay que mirar hacia otro lado. Y ese otro lado tiene pocas opciones, en general es China. ¿Qué posición tiene Irlanda ante la creciente influencia de China en Europa, en paralelo con esa presión de Estados Unidos para limitar la cooperación tecnológica con Pekín? Porque sabemos, por ejemplo, que la máquina de ASML, la holandesa de fotolitografía, es europea, pero Estados Unidos te impide que la exportes a China porque se quiere limitar, vamos a decir, o proteger ciertas cosas. ¿En qué punto está Irlanda en esta disputa? Irlanda es uno de los países que más ha beneficiado de la globalización del comercio internacional. Y nosotros queremos mantener el régimen más abierto posible dentro de las leyes y las reglas. Y en el caso de China,
China claramente está buscando dentro de la Unión Europea un mercado para sus productos, sobre todo en un contexto en que su relación con Estados Unidos está muy difícil. Y el año pasado el déficit comercial de la Unión Europea con China se multiplicó por 2. Y eso no es normal. Y entonces es normal que la Unión Europea tome las medidas necesarias para asegurar que ese comercio sea un comercio justo. Eso no quiere decir que nosotros no queremos tener comercio con China, todo lo contrario. Y la respuesta de la Unión Europea y la respuesta de Irlanda dentro de la Unión Europea es buscar más mercados, más acuerdos comerciales, siempre que esos acuerdos comerciales sean de beneficio de los países de la Unión Europea. Y la Unión Europea ya tiene acuerdos acuerdos de comercio profundos con más de 80 países en el mundo, y eso va aumentando. O sea que la respuesta de la Unión Europea a un Estados Unidos que quiere otro tipo de comercio en el mundo, a una China que está a lo mejor buscando un mercado fácil para productos que no deberían de entrar en las condiciones en que entran ahora. La respuesta de la Unión Europea es más mercados, más acuerdos, y eso para todos los países de la Unión Europea yo creo que es la mejor opción para nosotros. Igual que España puede ser un poco la cabeza de puente de la Unión Europea con Iberoamérica, Irlanda es responsable, es el puente entre la Unión Europea y Estados Unidos, conociendo como conocemos la grandísima cantidad de estadounidenses de origen irlandés. Pues sí, y eso es algo que el gobierno de Irlanda... Los gobiernos de Irlanda a partir de los años 60 han trabajado mucho para atraer inversiones de Estados Unidos, y la ventaja de su vínculo histórico, hablar el mismo idioma, un régimen financiero y de impuestos también que beneficia a esas compañías. Y ahí es la parte interesante. Para quien piense que Irlanda es un tipo de paraíso fiscal y eso es... Eso te iba a preguntar después. No exactamente eso, pero por ahí iba. Eso es importante decírselo, que hay muchos que piensan que esos son todos buzón de letras para esas compañías. Apple tiene presente en Irlanda desde 1979. Y en 79, ¿quién estaba con un iPhone? No existían en la época. Apple tiene 6.000 trabajadores en Irlanda. 6.000. Eso es mucha persona para abrir cartas, si fuese el caso. Y lo mismo pasa con Microsoft, con todas las grandes compañías de tecnología y de la farmacéutica. Y la situación actual de las exportaciones de la Unión Europea para Estados Unidos, el 60% de nuestras exportaciones son farmacéuticos, son compañías o de Estados Unidos o compañías que ahora son irlandesas dentro de Irlanda que exportan de vuelta a Estados Unidos. Y tal como está el mercado en Estados Unidos actual, eso es la mejor manera para todos. El presidente Trump quiere bajar el precio de los medicamentos, tal como las compañías tienen organizado su producción en el mundo. Es la manera más eficaz que tienen. Entonces es más fácil negociar con ellos tal como están ahora que intentar que todos ellos vuelvan a Estados Unidos con todos los problemas de capacidad que tiene Estados Unidos para acoger esas fábricas, para tener mano de obra. Y países como Irlanda ya tienen presencia masiva de esas compañías desde hace años. Es evidente que yo no iba a cargar las tintas en el término como paraíso fiscal, porque obviamente no lo es, eso no resiste ningún análisis serio. Pero sí que es cierto que tiene una fiscalidad ventajosa. ¿Cómo lo justifica Irlanda respecto del resto de socios que en general cumplen todos otros parámetros de fiscalidad? La fiscalidad es una de las opciones que sigue siendo nacional, soberana. Entonces, países que no tienen las mismas ventajas físicas o de tamaño suelen utilizar la fiscalidad para atraer. Pero si solo tienes la fiscalidad, eso no le va a subir a cualquier país. Lo que Irlanda ofrecía es una mano de obra no solamente calificada, pero también acceso para los demás países de la Unión Europea. La mano de obra de Irlanda no es una mano de obra irlandesa, es una mano de obra española y europea. Y esa opción
todos los países de la Unión Europea la tenía, pero Irlanda lo tenía organizado de una manera que ofrecía no solamente la fiscalidad, ofrecía la posibilidad de organizarse de la mejor manera, de ser el lugar para esas compañías de hacer su manufactura dentro de la Unión Europea. Y cuando se habla del declive en Europa de la industria relativa a los servicios, Irlanda es uno de los lugares donde todavía hay unas fábricas de muy alta producción y de muy alta tecnología, tanto en el área farmacéutica como en los aparatos médicos, que si no fuese por la oferta irlandesa, probablemente no estaría dentro de la Unión Europea. Bueno. Entonces, esas son cosas que hay que pensar en la totalidad. Macedonia del Norte, por ejemplo, tiene una fiscalidad de 10%, 10-10-10, y ellos están beneficiando de eso, pero Macedonia del Norte no va a ser Singapur ni Irlanda en un año o dos. O sea, claro, que hay que ofrecer otras cosas. Irlanda, embajador, ha tenido un papel clave, me parece, en la cohesión de la Unión Europea después del Brexit. ¿En qué punto estamos ahora mismo? ¿Ya todo encarrilado? Porque, bueno, y aparte está la opinión que pido sobre el proceso, ¿no? Porque yo supongo que a mí por lo menos me parece un error, pero no importa mi opinión. Sí, no, y yo también tengo mi opinión, pero en cuanto a representante del gobierno de Irlanda, el Brexit no fue algo deseado, claro, para el gobierno de Irlanda, todo lo contrario. Y todos los beneficios que, sobre todo en apoyar al proceso de paz en Irlanda del Norte, se hacía la vida muy fácil para nosotros, porque el concepto de una frontera del siglo XX en el siglo XXI, en un organismo supranacional como la Unión Europea, tú podías elegir si la frontera existiese o no para ti. Y claro, imponer esa frontera tipo siglo XIX-XX en ese contexto habría sido algo muy difícil. Entonces, todo lo que hemos hecho desde el Brexit fue garantizar lo que es esa vocación europeísta de los irlandeses. Y si eso quiere decir que Irlanda del Norte puede beneficiar de estar tanto dentro del Reino Unido como el mercado único de la Unión Europea, mejor para nosotros y mejor también para pensar en una Unión Europea en que hay muchas velocidades y el Reino Unido fuera de la Unión Europea no va a poder hacer las cosas, no tiene los beneficios que tienen los grandes países de la Unión Europea, pero estratégicamente la Unión Europea necesita al Reino Unido como amigo y necesita al Reino Unido también en el campo de seguridad y defensa. Y todo lo que se ha hecho fue intentar negociar de la manera que no es volver a ser miembro con todos escogiendo las cosas que a ti te gusta, pero haciendo todo lo posible para que esa relación fluya y esa relación tenga beneficios para las dos partes. Y con el gobierno actual del Reino Unido es obvio que ellos quieren tener ahora una relación más madura con la Unión Europea. ¿Cómo percibe Irlanda su relación con España? ¿La relación bilateral cómo es? ¿Es buena? ¿Es una relación en lo comercial, en lo estratégico? ¿En qué punto estamos más allá de la sintonía política? Sí. Bueno, la sintonía personal es algo que me choca positivamente todos los días. Hay pocos españoles que no tengan alguna experiencia de haber pasado un tiempo en Irlanda aprendiendo inglés. Uh-huh. Y no sé si aprenden el mejor inglés del mundo, pero sí es un rito de pasaje para muchos españoles adolescentes y tienen un cariño hacia Irlanda. Y en inglés nosotros llamamos eso la diáspora de la afinidad, que no son irlandeses, pero sienten un cariño hacia Irlanda, que casi se sienten como irlandeses y quieren mantener el contacto con nosotros. Y eso facilita mucho el trabajo de la embajada, porque la relación bilateral, y conmemoramos, como has dicho, 90 años de esa relación. Solo para dar una idea, hace 90 años, en 1935, el enviado irlandés, que no era ni embajador en esa época, no teníamos el derecho de tener embajada plena,
sus cartas credenciales fueron firmadas por el rey británico, porque Irlanda no tenía independencia diplomática en esa época y presentó sus cartas ante un presidente de la República de España. Y yo, cuando presente mis cartas credenciales ante Su Majestad el Rey dentro de algunas semanas, van a ser cartas firmadas por el presidente de Irlanda ante el rey de España. O sea que ha habido mucha historia desde 1935, no todo positivo, y Irlanda y España han buscado su camino hacia la paz y la prosperidad, y siendo socios de la Unión Europea facilita mucho. El comercio va bien, el turismo va bien, las inversiones también van bien. Y una cifra que para mí es muy impactante. Somos 5,5 millones de irlandeses en la República de Irlanda, y 3 millones de ellos vienen cada año a España. 3 millones de los 5,5 millones. Y eso hace difícil el trabajo de la embajada, porque ofrecemos ayuda consular a esos 3 millones. Tenemos muchos consulados honorarios en España, con cónsulos honorarios fantásticos, la mayoría de ellos que son españoles. Y el año que viene vamos a abrir nuestro primer consulado de carrera en Málaga, que es un experimento para nosotros. Entonces mandarán una diplomática irlandesa, y en teoría ellos se van a ocupar, y su equipo, de 2/3 de esos problemas consulares. Entonces la embajada aquí en Madrid tendremos más tiempo para hacer más promoción de los lazos y sobre todo la cultura. Y cada semana en España yo veo que hay una pieza de teatro de un dramaturgo irlandés. Y yo estuve aquí hace 25 años, mi primer puesto fue aquí. Y en aquel entonces el director de teatro muy conocido, Mario Gas, él tenía la primera producción de La Reina de Belleza de Lenan, que es una pieza muy bonita de Martin McDonagh. Y ahora Mario Gas está de vuelta en Madrid con otra pieza de teatro. O sea que son ciclos. Son ciclos. Qué bueno. Y yo lo decía, el vínculo viene de antiguo, de pescadores, de presencia, apellidos incluso españoles que ha habido en su momento en la historia en Irlanda. Hay un vínculo muy claro por la parte norte de España, tremendo hacia Irlanda, y luego también ha habido irlandeses que han venido al sur, efectivamente. Se nos va acabando el tiempo. Quiero una mirada a futuro, aunque estés jubilado ya. ¿Cómo te imaginas las prioridades geopolíticas de Irlanda dentro de 20 años? Dentro de 20 años yo creo que una Irlanda que cada vez más arraigada en la Unión Europea, con las relaciones bilaterales que tenemos con los Estados miembros, visto aún más a partir del prisma de ser miembro de la Unión Europea. Y eso es algo que hoy día con España, cuando yo vaya a hablar con mis colegas del Ministerio aquí, es Gaza, Oriente Medio, y también todo lo que es la negociación de la agenda de la Unión Europea. Eso va a continuar, y de los 2,5 millones de irlandeses que no han visitado España, seguramente todos ellos ya habrán visitado España. Brian Glynn, embajador de Irlanda en España, ha sido un verdadero placer hablar contigo estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Esto ha sido todo un Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Pulso Geopolítico, no se olviden. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Radio Intereconomía, la radio de los negocios. Estas fiestas disfruta con lo nuestro, porque Zamora es sabor, es tradición y sobre todo es calidad. Cuando eliges productos de Zamora, apoyas a tu tierra y a quienes la mantienen viva. Estas fiestas, en tu mesa, la calidad de los productos zamoranos. Desde la Diputación de Zamora te deseamos a ti y a los tuyos una feliz Navidad. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com.
¿Te gustan los clásicos? Vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un blend de cafés de especialidad tostado artesanalmente. Un café intenso y sorprendente con notas de miel y galleta creado para disfrutar en estas fiestas. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. Radio Intereconomía les desea felices fiestas. A continuación les ofrecemos